damos inicio a la gran sesión del día de hoy. Hoy vamos a abrir el bloque de los toxidromes en la gestante. Específicamente vamos a hablar el día de hoy de toxidromes simpático, mimético y serotoninérgico. Mi nombre es Juliana Arce Cuervo, residente de tercer año de ginecología y obstetricia de la Universidad Libre, seccional Cali. Para esta charla el tutor fue el doctor Steven Zambrano, médico y cirujano de la Universidad Libre de Cali, especialista en toxicología clínica y docente de posgrado de toxicología clínica de la FUCS. Antes de iniciar, no sé si de pronto el doctor Zambrano o el doctor Milton quieran dar alguna palabra. Hola Juliana, buenas tardes. Sí, primero pues decir que este es un tema que traíamos pendiente desde hace rato. Queríamos integrarlo porque cada vez vemos más frecuentemente, tal vez este año ha sido muy frecuente, más por el tema de farmacodependencia y exposición a fármacos y a estimulantes en un grupo desafortunadamente de gestantes. Y nos parece un tema muy interesante que nosotros debemos conocer y por lo menos hacer un manejo inicial. Y segundo, agradecerle al doctor Steven Zambrano, al profesor Steven, que nos haya acompañado en esta charla y haya tutoriado a Juliana para abordar estos tópicos que siempre son interesantes, no son muy comunes y por eso, digamos, en el especial interés del grupo y este posgrado. Muchas gracias, profesor Steven, por acompañarnos y por tomarse el tiempo para tutoriar a Juliana. No, buenas tardes. Muchas gracias. Con mucho gusto. Para mí realmente es un placer poder colaborar en estas jornadas académicas y más que, pues obviamente tengo una conexión especial con el programa porque mi pregrado es de la Universidad Libre, entonces tengo emociones de pronto adicionales. Y efectivamente me parece interesante que tomen el tema de intoxicaciones. Para nosotros, la materna intoxicada pues es un paciente de alto riesgo ya de entrada. Aquí pues la complejidad es que no es solo el paciente, sino pues el binomio madre-feto, y que si nosotros damos un manejo adecuado temprano podemos evitar muchas complicaciones, tanto en la gestante como en el futuro neonato. Entonces, no, interesante y bueno, Juliana muy juiciosa desarrollando la charla. Vamos a ver el tema y de pronto detallamos algunas particularidades. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, pues como lo mencionó el doctor Milton, este es un tema que realmente pues, no es muy frecuente en el embarazo, por lo tanto la literatura pues tampoco es mucha la que existe. Es una charla que pues va a estar enfocada a todo lo que sabemos en el paciente adulto, pero sí vamos a dar unas consideraciones y cosas específicas que debemos hacer en la paciente embarazada. Entonces, para iniciar debemos definir lo que es un toxidrome. Un toxidrome es un conjunto de signos y síntomas clínicos característicos que resultan de la exposición de una clase específica de tóxicos o fármacos y que pueden ser identificados mediante la evaluación física y algunas pruebas complementarias. Identificar estos toxidromes no solamente nos va a permitir orientar un diagnóstico específico, sino guiar las intervenciones terapéuticas específicas y priorizar las medidas de soporte vital, incluso cuando no tengamos, idea de cuál sea la sustancia en específico que nos está desarrollando este toxidrome. Dentro de todos estos efectos clínicos que podemos encontrar, pues estos van a estar prácticamente determinados por una serie de factores, tanto de la sustancia como del individuo que está expuesto a esta, dentro de los cuales tenemos la toxicidad intrínseca, que habla de la capacidad que tiene una sustancia de producir daño. Tenemos el estado físico de la sustancia en el momento de la exposición, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que va a determinar la vía de entrada, la rapidez de absorción y la gravedad de los síntomas, la vía de exposición, la dosis y ya factores individuales de cada persona, entre los cuales tenemos los factores genéticos, la edad y las comorbilidades, que nos van a influir en cómo responde esta persona frente a la exposición a la sustancia. En cuanto a la epidemiología, acá en Colombia la tasa de incidencia de intoxicaciones agudas para el 2024 fue de 80.7 casos por cada 100.000 habitantes, y en lo que llevamos del 2025 se han notificado 24 casos por cada 100.000 habitantes, de los cuales 12 han sido secundarias a un intento suicida. Adicional a eso, el 48% han requerido hospitalizaciones con una tasa de letalidad hasta del 0.5%. Que también un dato es importante, que la incidencia según el tipo de sustancia, el tipo de exposición, en cuanto a los que han sido por causa
de intentos suicida, la mayor tasa de incidencias por intoxicaciones por medicamentos, mientras que en otros tipos de exposiciones la mayor tasa de incidencia ha sido por consumo de sustancias psicoactivas y que la edad pico de presentación de estas intoxicaciones va entre los 20 a los 34 años. Digamos que en la literatura lo que se encuentra con respecto al embarazo es que en el total de todas estas intoxicaciones solamente el 0.6% va a corresponder a pacientes embarazadas, de las cuales el 88% son secundarias a una sobredosis de fármaco y hasta un 51% corresponden a exposiciones intencionales. Entonces, pues digamos que el intento suicida viene siendo el factor de riesgo en estas pacientes. Adicionalmente, se reporta que aproximadamente el 5.9% de todos los embarazos van a continuar con un consumo activo de la sustancia psicoactiva, pues incluso después de enterarse del estado gestacional. Ya para entrar a hablar de los toxidromes, esto es una tabla que básicamente nos resume todos los toxidromes que existen. Tenemos el opioide, el sedante hipnótico, el antimuscarínico, el colinérgico, el simpático mimético, el serotoninérgico y el síndrome neuroléptico, y pues nos resume las características clínicas que van a caracterizar a cada uno de estos toxidromes. Como lo mencioné al inicio, hoy vamos a hacer énfasis en lo que son los toxidromes simpático-miméticos y el serotoninérgico. Sin embargo, antes de empezar a hablar de estos toxidromes, es importante que nosotros tengamos cuenta que dentro de la fisiología del embarazo van a haber unos cambios que van a alterar no solamente la absorción, sino también la distribución de las sustancias, los agentes o xenobióticos que nos van a generar estos toxidromes y que secundariamente pues, nos va a influir en la cantidad de xenobioide de xenobiótico, que va a atravesar la placenta llegando al feto. Dentro de esos cambios, a nivel gastrointestinal, tenemos que pues, hay un retardo del vaciamiento gástrico, una disminución de la motilidad gastrointestinal, un mayor tiempo de tránsito intestinal que nos vayan a llevar a una absorción gastrointestinal que a pesar de ser más lenta, va a ser más completa. A nivel de piel y tejido como de superficie corporal, va a haber un aumento del flujo sanguíneo a nivel de la piel y mucosas y un aumento de la superficie corporal de predominio en el abdomen, lo que nos va a llevar a un aumento de la absorción diadérmica. En la parte pulmonar, un mayor volumen corriente y ventilación por minuto y una disminución del volumen residual pulmonar que nos va a llevar a un aumento de la absorción de xenobióticos que son inhalados. En cuanto a la parte circulatoria, va a haber un aumento del volumen plasmático y una disminución de la albúmina plasmática, y esto va a resultar en una mayor competencia por los sitios de unión a la albúmina. Recordemos que la albúmina es una proteína que se va a encargar de transportar muchas sustancias. Entonces, cuando tenemos concentraciones bajas de albúminas, todas estas sustancias que se encuentran libres, pues van a tener menos sitios de unión a la albúmina y no se van a poder transportar, y pues eso va a resultar que hay una mayor cantidad de los xenobióticos en la circulación materna. En la parte hepática tenemos una disminución de la biotransformación hepática, lo que disminuye el metabolismo y la eliminación de los xenobióticos, lo que causa una prolongación de estos en la circulación. Y a nivel de tejido adiposo, recordemos que en primer y segundo trimestre va a haber una reserva de ese tejido adiposo con el objetivo de que hayan reservas energéticas para garantizar ese desarrollo y ese crecimiento fetal. Y esto nos lleva a que haya un incremento de los depósitos grasos, no solamente de ácidos grasos, sino también de otras sustancias que van a ser lipofílicas. Al tercer trimestre, digamos que el metabolismo materno cambia y va a haber un efecto catabólico, y esto lo que va a resultar es en una liberación de toda esa reserva de tejido adiposo, y eso genera que haya una liberación no solamente de esos ácidos grasos que se habían depositado, sino de todas esas sustancias lipofílicas que se habían también depositado en los primeros trimestres, y pues esto nos lleva a que haya un aumento de la concentración en la circulación de estos xenobióticos. Entonces, todo esto resulta en que haya un mayor volumen de distribución de los xenobióticos en la materna y que dependiendo del grado de toxicidad de la sustancia, pues nos vaya a generar estos toxidromes. A nivel renal, un aumento del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtración glomerular, lo que nos lleva a una mayor eliminación renal, que puede ser beneficioso porque si el medicamento o las sustancias de eliminación renal, pues nos va a favorecer en la eliminación del medicamento. Sin embargo, puede ser contraproducente en el caso en el que tengamos que utilizar medicamentos durante el tratamiento o antídotos que sean de eliminación renal, lo que va a hacer que el tratamiento no sea igual de efectivo que en un paciente pues adulto normal. A nivel cardíaco tenemos un aumento del gasto cardíaco que lleva un mayor flujo uteroplacentario, por tanto hay un aumento de ese transporte de estas partículas o sustancias a través de la placenta. En cuanto a los cambios del pH, recordemos que el pH en la materna pues va a ser más alcalino, esto va a generar cambios en la ionización de los fármacos, lo que va a interferir en la penetración y la eliminación tisular de estos. Y finalmente, a nivel de la placenta, recordemos que ya actúa como una unidad de diálisis interna que va a permitir regular el paso de xenobióticos por una difusión pasiva a favor del gradiente madre-feto. Entonces, pues básicamente,
pues esto también va a depender de las características de las sustancias en cuanto a su peso molecular, su solubilidad, la carga neutra, la baja unión a proteínas, y pues esto va a determinar si hay un aumento o una disminución de la toxicidad en el feto. Entonces, en cuanto, digamos que a los efectos en el feto, y esta es como la preocupación inicial, sobre todo al momento de tratar las pacientes intoxicadas, es porque pues, sabemos que van a haber muchos de estos medicamentos que pueden llevar a tener efectos en el feto. ¿De qué depende esto? Del momento del desarrollo fetal en el que se presenta la exposición de estos medicamentos. Entonces, si es en la fase de la preimplantación, recordemos que pues aquí básicamente el xenobiótico lo que va a hacer es generar una respuesta de todo o nada en la que o el embarazo continúa normal o el embarazo se pierde. En cuanto al periodo de la organogénesis, va a ser el periodo de mayor importancia porque aquí es cuando tenemos mayor riesgo teratogénico y pues se pueden presentar malformaciones hasta antes del día 36 del desarrollo fetal. Y finalmente en la etapa fetal, que pues cuando ya tenemos una diferenciación, una maduración funcional de los órganos, sin embargo, podemos tener riesgo de presentar lo que es retraso del crecimiento fetal, algunas malformaciones, incluso la muerte fetal. Ahora sí, para entrar a hablar de los toxidromes, vamos a empezar a hablar del toxidrome simpático-mimético. Este se define como una amplia constelación de signos y síntomas que reflejan la activación de componentes del sistema nervioso simpático autónomo. Entonces, dentro de las principales sustancias que encontramos, pues van a estar las drogas estimulantes, que son la segunda sustancia ilícita que es más consumida después del cannabis y que tiene una mortalidad por sobredosis que viene en ascenso, sobre todo por consumo de metanfetamina y cocaína. Esta es una tabla que nos resume algunas de estas sustancias o drogas estimulantes. Tenemos la cafeína, la cocaína, la metanfetamina, la terbutalina, pues para tener en cuenta que son las que generan este toxidrome. Vamos a hacer énfasis en la cocaína porque se ha encontrado que esta es la sustancia que con mayor frecuencia se utiliza en mujeres en edad fértil y que de estas hasta el 17% va a continuar su consumo activo durante la gestación. Esto va a estar condicionado por varias cosas. Una, porque la paciente desconoce de su estado de gestación. Dos, porque en medio pues, de todo el efecto que le genera el consumo de la cocaína creen que ya han perdido el embarazo, que abortaron, entonces simplemente continúan el consumo creyendo que ya no están en embarazo, lo que lleva a otras complicaciones obstétricas asociadas a que son pacientes que por su desconocimiento del estado de gestación pues no van a seguir un control prenatal. Y finalmente porque hay un mito que se cree que el consumo de la cocaína acelera el trabajo de parto, sin embargo se ha evidenciado que por el contrario lo que hace es prolongar el trabajo de parto y va a exacerbar el dolor durante el trabajo de parto. Entonces, ¿cómo actúan estos medicamentos? Entonces, ellos lo que hacen es imitar la acción de las catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, y básicamente lo que hacen es generar una estimulación excesiva del sistema nervioso simpático autónomo. Esto va a depender de tres cosas. Uno, de la actividad de unión adrenérgica que tengan pues las sustancias. Dos, si es una acción directa, indirecta o mixta frente a los receptores adrenérgicos. Y tres, la capacidad que tenga la sustancia de atravesar la barrera hematoencefálica. En cuanto a la activación del sistema adrenérgico, entonces tenemos los receptores adrenérgicos alfa y beta, que van a estar distribuidos en pues, diversa cantidad de órganos que ya vamos a mencionar, y que dependiendo del receptor en el que actúe la sustancia, vamos a tener efectos excitatorios o efectos inhibitorios. Importante, los receptores que se encuentran a nivel del corazón y del sistema nervioso central, porque van a ser los que nos den pues, una severidad de la sintomatología. Entonces, en cuanto a los receptores alfa-1, estos los vamos a encontrar en los vasos sanguíneos, en el músculo del iris, en los esfínteres urinarios y del tracto gastrointestinal, que nos van a generar una vasoconstricción que nos lleva a un aumento de la presión arterial, midriasis y contracción de esfínteres. Por otro lado, tenemos los receptores alfa-2, que van a encontrarse en las terminaciones nerviosas presinápticas en las células beta-pancreáticas, y lo que van a generar es una inhibición de la liberación de la norepinefrina, una disminución de la secreción de la insulina, y a nivel del sistema nervioso central van a generar sedación. Luego tenemos los receptores beta-1, que se encuentran principalmente en el corazón y en el riñón, que estos van a hacer que haya un efecto de cronotropismo positivo que lleva a un aumento de la frecuencia cardíaca, un inotropismo positivo que lleva a un aumento de la contractilidad cardíaca y a nivel del riñón un aumento de la secreción de la renina. Tenemos los beta-2, que se encuentran en el músculo liso bronquial, en el útero, en los vasos del músculo esquelético y en el hígado, que nos llevan a una broncodilatación pulmonar, relajación uterina, vasodilatación muscular, glucogenólisis y gluconeogénesis.
Y finalmente los beta 3 que se encuentran a nivel de tejido adiposo y del detrusor, que nos llevan a un aumento en la lipólisis y pues en la relajación vesical. En cuanto a la acción directa, indirecta o mixta, tenemos los directos que se van a unir directamente a estos receptores que acabo de mencionar, generando pues todos estos cambios que acabamos de mencionar. Por otro lado, tenemos los indirectos, que ellos no van a actuar directamente en la unión del receptor, sino que van a modificar la disponibilidad de las catecolaminas mediante tres mecanismos. Uno es la estimulación de la liberación de esas catecolaminas, entonces la sustancia ingresa a la célula a través de unos transportadores, van a desplazar esas catecolaminas de las vesículas sinápticas y se va a producir un feedback negativo en el que no ingresa como tal las catecolaminas a la célula, sino que van a permanecer en el espacio sináptico, y eso lo que va a hacer es que haya una estimulación prolongada o sostenida pues, de estas neurotransmisores. Tenemos, por otro lado, la inhibición de la recaptación de las catecolaminas. Lo que sucede es que hay un bloqueo de sus transportadores, por lo que sucede lo mismo. No hay un ingreso de esas catecolaminas a la célula, sino que se quedan en el espacio sináptico, y eso va a generar que haya una mayor estimulación y, por ende, pues un mayor efecto pues de los neurotransmisores. Y finalmente, los que inhiben la degradación, que básicamente lo que hacen es inhibir la monoaminoxidasa, que es una enzima que se encarga como del metabolismo de las catecolaminas. Sí, entonces, pues al no haber una eliminación de estas, lo que va a hacer es que hay un aumento de la vida media de la catecolamina y pues por ende un aumento de la concentración intracelular de la misma, y lo que hace que, pues digamos, haya una sobreestimulación de todas estas neurotransmisores. Y tenemos los de acción mixta, que pues tienen la acción directa e indirecta, que pues el principal ejemplo es la efedrina. Ahora tenemos que pues dentro de las sustancias que nos pueden producir los toxidromes, tenemos los que tienen la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, que van a ser exclusivamente aquellos que tengan una acción indirecta. Entonces no van a actuar como tal al unirse al receptor adrenérgico, sino que deben ingresar a la célula y pasar por alguno de los mecanismos indirectos que acabo de mencionar para poder generar los efectos. Entonces, la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica básicamente va a depender de las propiedades de las sustancias, de su peso molecular y demás. Y digamos que la presentación clínica o el efecto que genere va a depender del sitio en el cerebro en el que pues, ejerce su acción. Entonces, si tenemos que la sustancia ingresa a través de la corteza prefrontal, podemos tener que pues hay mejora o hay un control de la atención, de la concentración, el control de impulsos. Si es en el sistema límbico, pues está encargado de la parte de la euforia, el placer, la motivación. A nivel del locus coeruleus, la hipervigilancia, el insomnio, la ansiedad. A nivel del hipotálamo, la supresión del apetito, aumento de niveles de cortisol. Y en sustancia negra y tegmental ventral, que se encarga de la actividad motora y de la adicción. Entonces, cuando tenemos un aumento excesivo, una estimulación excesiva de todas estas sustancias, pues digamos, lo que explica la presentación clínica del toxidrome, lo que vamos a tener es un incremento de la vigilia y de la actividad psicomotora. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, digamos que las manifestaciones leves que podemos encontrar en estos pacientes a nivel del sistema nervioso central, pues tenemos alteraciones del estado de conciencia, que puede ser la agitación, el delirio, hiperactividad, psicosis, hipertermia. A nivel cardíaco, taquicardia, hipertensión y arritmia. A nivel pulmonar, hipoxia, taquipnea. A nivel renal, oliguria. Y en otros síntomas, diaforesis y midriasis. Sin embargo, la gravedad de los síntomas hay que tener en cuenta que puede depender del tiempo desde la ingesta de la sustancia, como de la cantidad de la sustancia ingerida y la vía de administración. Es por eso que no necesariamente vamos a encontrar un paciente que llegue con los síntomas leves, sino que dependiendo de todos estos factores también podemos encontrar otros síntomas que ya nos hablan de complicación y de severidad del toxidrome. A nivel cerebral, entonces podemos encontrar edema, hemorragia, convulsiones, accidente cerebrovascular. A nivel cardíaco, síndrome coronario agudo, disección aórtica. A nivel de pulmonar, neumotórax, edema, hemorragia. A nivel renal, falla renal aguda o infarto renal. A nivel gastrointestinal, perforación, colitis isquémica o isquemia mesentérica. Y a nivel del sistema muscular, rhabdomiólisis. Entonces, siempre tener en cuenta que si algún paciente nos llega con estas complicaciones, pues debemos descartar que no esté cursando con una intoxicación. El diagnóstico va a ser netamente clínico.
lo más importante para poder diagnosticar a estos pacientes es tener conocimiento de los toxidromes y poder reconocerlos. Realmente no hay pruebas de laboratorio que nos ayuden a diagnosticar estos toxidromes, sino que van a ser más de uso o de ayuda pues, en cuanto al seguimiento y a la evaluación de las complicaciones secundarias al toxidrome. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos la abstinencia por alcohol, por benzodiazepinas, el síndrome anticolinérgico, el síndrome neuroléptico maligno, el serotoninérgico, la sobredosis de inhibidores de monoaminoxidasa, los golpes de calor y la hipertermia maligna. Y básicamente, para poder diferenciarlos, nosotros tenemos que hacer primero una diferenciación en el patrón de sudoración. Como lo mencioné previamente, dentro de las manifestaciones clínicas, la diaforesis es uno de los síntomas de este toxidrome simpático mimético. Si vemos en este resto de toxidromes, ninguno cursa con diaforesis, sino por el contrario, piel seca y demás. Entonces, pues ese es uno de los signos que nos permite de diferenciar el toxidrome simpático mimético de los demás. También tenemos que hacer evaluación del tono muscular, del estado neurológico, de los antecedentes farmacológicos de la paciente y pues cómo evoluciona la paciente. Ahora, ¿qué consideraciones debemos tener en el embarazo? Primero, hay que saber que durante el embarazo y dentro de esos cambios fisiológicos van a haber unos niveles reducidos de la colinesterasa. La colinesterasa es una enzima que se va a encargar de catabolizar la cocaína. Entonces, lo que hace es disminuir como esos efectos o el riesgo de toxicidad que tenga la cocaína. Entonces, como en el embarazo, los niveles van a estar reducidos, entonces esta paciente va a tener muchísima más susceptibilidad de hacer toxicidad por cocaína. Lo segundo es la progesterona, que nos va a aumentar la toxicidad cardiovascular en esas pacientes que están expuestas a cocaína, y esto está explicado porque la progesterona aumenta la sensibilidad de las catecolaminas a nivel cardíaco. Y como la cocaína va a ser una sustancia que nos aumente los niveles de catecolaminas, entonces pues esta unión hace que haya un mayor riesgo de toxicidad cardiovascular durante el embarazo. Dentro de las complicaciones obstétricas que podemos encontrar, la abrupción de placenta, la restricción de crecimiento fetal, el parto prematuro, las anomalías congénitas de tracto urinario fetales, alteraciones neuroconductuales fetales, hipoxia fetal, secundaria a una vasoconstricción uteroplacentaria y la muerte fetal. En cuanto al tratamiento específico para el síndrome simpático mimético, digamos que el objetivo es atenuar esa vía de las catecolaminas. Entonces, la primera línea de manejo va a ser con benzodiazepinas y en caso de que no funcione con barbitúricos, que lo que van a hacer es disminuir esa liberación de las catecolaminas. Entonces, según el espectro clínico del toxidrome, nosotros vamos a tener unos medicamentos que nos van a servir para tratar esos síntomas en específico. Entonces, los síntomas cardiovasculares, la indicación es utilizar nitratos de primera línea, utilizar los alfa y beta bloqueadores como segunda línea. Si tenemos hipertensión severa, la primera indicación es manejo con nitroglicerina, pero si no funciona podemos utilizar agonistas alfa-2 centrales. En cuanto a las arritmias, se deben evitar los antiarrítmicos. La primera línea es manejo con sedación con benzodiazepinas y utilizar calcio antagonistas. En cuanto a riesgo de isquemia y trombosis, manejo con aspirina. Por la hipertermia y rigidez muscular, enfriamiento agresivo o parálisis con relajantes como el rocuronio. Y en cuanto a las agitaciones o la alteración del estado de la conciencia, pues se debe utilizar los GABAérgicos como primera línea, la benzodiazepina. Y en caso de convulsiones prolongadas, manejo con fenobarbital. Ahora vamos a hablar del toxidrome serotoninérgico, que este se define como un toxidrome inducido por xenobióticos serotoninérgicos que provoca una activación excesiva de los receptores postsinápticos de serotonina, tanto a nivel central como a nivel periférico. Se va a caracterizar por esta triada que básicamente habla de una alteración del estado de la conciencia, una hiperactividad autonómica y anormalidades neuromusculares. Estos son algunos de las sustancias o xenobióticos que nosotros podemos encontrar que nos generan este toxidrome, entre los cuales tenemos medicamentos psiquiátricos como los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los antidepresivos tricíclicos, el litio, antiepilépticos como la carbamazepina, antieméticos como la ondansetrona y la metoclopramida, que son medicamentos que nosotros utilizamos con frecuencia en obstetricia, antimigrañosos, opioides, sustancias ilícitas como la metanfetamina y algunos otros como el fluconazol, linezolid y la clorferinamina, que el fluconazol pues, también es uno de los medicamentos que nosotros utilizamos con frecuencia, aunque pues nosotros lo utilizamos pues vía ¿no? ¿Qué es importante saber del síndrome serotoninérgico, que realmente no va a depender como el otro toxidrome de la dosis del medicamento,
ni si se inició con, digamos, un tiempo, o sea, agudamente, o si ya lleva con el consumo del medicamento crónicamente, porque pues se ha evidenciado que se puede instaurar el toxidrome tanto con dosis terapéuticas de las sustancias como con sobredosis, como solo con la administración de una de estas sustancias o con la combinación de varias. En cuanto a su incidencia es desconocida, aproximadamente se cree que es de 0.07 a 0.19%. Hay un subdiagnóstico porque no se identifica el toxidrome como tal. En Estados Unidos para el 2016 se reportaron 54.410 intoxicaciones por inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, con 102 muertes asociadas, de los cuales el 15% cumplían criterios para un toxidrome serotoninérgico. Es importante que sepamos entonces que los inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina van a ser la tercera causa más frecuente de intoxicación y el octavo agente relacionado con muerte, y que digamos, la combinación de estos inhibidores con el tramador van a ser la causa más frecuente de toxidrome serotoninérgico, que pues esto es una mezcla de un medicamento que perfectamente podría utilizar pues una paciente gestante. Y adicionalmente, la combinación de los inhibidores de recaptación de serotonina y los inhibidores de la monoaminoxidasa, cuando se toman en conjunto, pueden llevar a un toxidrome serotoninérgico que no va a ser el más frecuente, pero sí va a ser el que lleva a mayor gravedad de los síntomas. En cuanto a los mecanismos de acción, recordemos que la serotonina es un neurotransmisor que se encarga de la regulación del estado del ánimo, de la función gastrointestinal, del sueño, la función sexual, del mantenimiento de la presión arterial y la coagulación. Va a tener acción periférica que nos va a llevar a vasoconstricción, contracción uterina, broncoconstricción, motilidad gastrointestinal y agregación plaquetaria, y actividad central que nos lleva a una inhibición de la neurotransmisión excitatoria y nos modula la vigilia, la atención, el estado de ánimo, el apetito, la termorregulación, el tono motor y el vómito. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos una exposición a estos agentes, va a haber una estimulación excesiva de todos los receptores de serotonina, específicamente o con mayor frecuencia del 5-HT1A y el 5-HT2A. Y esto lo que va a generar es que haya un aumento de la liberación de la serotonina, que haya una inhibición de la recaptación de la misma, lo que lleva a que prolongue su acción, una inhibición de su metabolismo, lo que evita que se degrade, lo que haya una mayor concentración de serotonina libre, y un estímulo directo en sus receptores que al finalmente pues van a estimular o sobreestimular su efecto. Esta es una tabla que entonces resume cuáles son los agentes que nos van a llevar ese aumento de liberación de serotonina, cuáles son los que nos llevan a la inhibición de recaptación, cuáles nos llevan a la inhibición del metabolismo de la serotonina y cuáles activan e inactivan los receptores de serotonina. En cuanto a las manifestaciones clínicas, recordemos que la triada incluye alteración del estado de la conciencia, que puede estar dado por agitación, confusión, ansiedad, hipervigilancia, coma, somnolencia. Tenemos la hiperactividad autonómica, que se caracteriza por taquicardia, hipertensión, hipertermia, diarrea y diaforesis, y las alteraciones neuromusculares, que se caracterizan principalmente por clonus, temblores, hiperreflexia e hipertonía. Estos síntomas se van a clasificar según su gravedad en leve, moderado y grave. En los leves podemos tener ansiedad, hipertensión, taquicardia. En el moderado ya vemos que hay un mayor compromiso del sistema nervioso. Podemos tener ya el inicio de la presentación de temblores y clonus. Y en los casos graves, que es cuando ya presentamos una hipertermia potencialmente mortal, que podemos encontrar las complicaciones asociadas a esta hipertermia y pues mayor alteración del estado de la conciencia. Es importante que sepamos que hasta el 60% de los toxidromes serotoninérgicos se van a presentar dentro de las 6 horas posteriores al inicio del uso o de la exposición a la sustancia. Es por eso que nosotros podemos encontrar un paciente en la valoración inicial con síntomas leves, pero rápidamente progresar e instaurarse todas las complicaciones que principalmente van a ser secundarias hacia hipertermia potencialmente grave, como son la rhabdomiólisis, la lesión renal aguda, la elevación de transaminases y la coagulación intravascular diseminada. El diagnóstico también va a ser netamente clínico. Aquí es muy importante, en todos es importante abarcar los antecedentes, pero aquí es muy importante enfatizar mucho en los antecedentes farmacológicos de la paciente, porque como vemos, mencioné previamente, pues muchos de estos medicamentos van a ser utilizados para trastornos depresivos, de ansiedad, parémesis en el embarazo. Entonces es muy importante que nosotros de entrada conozcamos los antecedentes farmacológicos de las pacientes y siempre tener en cuenta que la dosis terapéutica no
va a excluir el diagnóstico por lo que mencionaba previamente, que incluso con una dosis terapéutica que acabe de instaurarse, se puede desarrollar el toxidrome serotoninérgico. Existe una herramienta diagnóstica que son los criterios de toxicidad serotoninérgica de Hunter, que básicamente lo que nos dice es que entre la presencia de cualquier agente serotoninérgico, es decir, que por los antecedentes que nosotros conocemos de la paciente, confirmemos que haya habido una exposición a estos agentes, independientemente de la dosis y del momento de instauración del medicamento, y que se acompañe de clonus espontáneo, clonus inducido o agitación con diaforesis, clonus ocular con agitación o diaforesis, clonus ocular o inducido asociado a hipertonía e hipertermia o temblor e hiperreflexia, nos da un diagnóstico de un síndrome serotoninérgico. Entonces, básicamente es la presencia del agente asociado al síntoma cardinal o principal en este síndrome, que va a ser el clonus o el temblor. Y como vemos, pues es una herramienta que tiene una sensibilidad y una especificidad pues muy buenas. En cuanto a los laboratorios, al igual que el toxidrome simpático mimético, no existen biomarcadores específicos para el diagnóstico y la utilidad va a ser más para el seguimiento de estas pacientes y la evaluación de las complicaciones. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, vamos a tener principalmente el toxidrome anticolinérgico y el síndrome neuroleptico maligno. Básicamente nosotros vamos a poder hacer esta diferenciación primero si conocemos los antecedentes de la paciente, que pues nos va a permitir, según el tipo de medicamento o sustancia al que está expuesto, nos va a permitir pues diferenciar dentro de los toxidromes, pero si no es así, con los hallazgos clínicos, como lo mencionaba, el síntoma cardinal o principal va a ser el clonus, que pues nos va a permitir diferenciar el serotoninérgico de los demás toxidromes. Digamos que en el embarazo, importante saber que de todas las exposiciones, al 0.1% van a corresponder a heroína, perdón, un 1% van a corresponder a uso no médico de opioides, y que los inhibidores selectivos de recaptación a la serotonina pues van a ser medicamentos de uso común en esta población pues para el tratamiento de trastornos de depresión y ansiedad. Ahora es muy importante que, como vimos dentro de los síntomas, la paciente presenta hipertensión, presenta clonus, alteraciones del estado de la conciencia. Entonces, pues nosotros, hablando de obstetricia, siempre tenemos que tener a consideración, pues no estarla confundiendo con un cuadro de una preeclampsia, perdón, con signos neurológicos. En cuanto a las complicaciones que se han evidenciado por consumo de codeína de efectos congénitos cardíacos, por consumo de heroína, restricción de crecimiento fetal, parto prematuro y muerte fetal, digamos que si se decide finalizar la gestación en el momento agudo de la intoxicación, el riesgo que haya hipertonicidad y estrés respiratorio neonatal. Y en cuanto al antídoto para las intoxicaciones por opioides, que es la naloxona, pues digamos que sí hay una recomendación de que se debe reservar solo para los casos donde haya sobredosis con compromiso vital de la materna. Para el tratamiento específico de este toxidrome, entonces, digamos que el pilar del tratamiento va a ser reconocer que es un toxidrome serotoninérgico para nosotros retirar inmediatamente esa exposición a esa sustancia. Y otras medidas que ya más adelante las vamos a mencionar, que pues van a ser medidas de soporte. Entonces, en los casos de toxidrome serotoninérgico leve, el manejo va a ser con líquidos endovenosos. La primera línea va a ser tratamiento con benzodiazepinas y se espera que el cuadro se resuelva en menos de 24 horas. En el caso de los síntomas moderados, igualmente la primera línea son las benzodiazepinas. En caso de que no funcione, se puede utilizar ciprofloxacina. Este es un medicamento que no está recomendado en el embarazo. Sin embargo, como ya lo vamos a mencionar previamente, si no le funcionan las benzodiazepinas, dele la ciprofloxacina. Y finalmente la dexmedetomidina, que se va a utilizar pues también en los casos en donde no respondan a los dos medicamentos previos. Y en los casos graves, igualmente la primera línea va a ser con benzodiazepinas, pero ya dosis más altas. Si no funciona la ciprofloxacina, en caso de hipertermia se puede utilizar parálisis neuromuscular con relajantes como el rocuronio o el becuronio. Se debe hacer intubación y ventilación mecánica y se deben evitar los antipiréticos y la succinilcolina. Entonces, estos son los benzodiazepinas que nosotros podemos utilizar, que también podemos utilizar en el embarazo, diazepam, lorazepam y midazolam, con sus dosis respectivas, tanto iniciales como de mantenimiento.
Y por otro lado tenemos la ciproheptadina, que se va a utilizar en caso de que no funcione la benzodiazepina, que es el medicamento de primera línea, pero tenemos que tener en cuenta que hay un riesgo de que desarrollen un síndrome o un toxidroma anticolinérgico, entonces hay que utilizarlo con precaución. Y finalmente las dosis de la dexmedetomidina, que pues se van a utilizar en caso de que no funcionen los dos anteriores y que su beneficio principal es que va a generar una sedación sin que haya una depresión respiratoria. Entonces, quise hacer un apartado digamos, posterior del tratamiento, digamos que a causa de dos razones. Una, que independientemente de la sustancia que esté generando la intoxicación, todo paciente con sospecha de intoxicación debe ser manejado y evaluado inicialmente de la misma manera. Y segundo, y que es el mensaje más importante de esta charla, es que el mejor enfoque para las embarazadas intoxicadas es tratar a la madre como si no estuviera embarazada. ¿Esto por qué? Porque si se mejora la supervivencia materna, pues vamos a mejorar la supervivencia fetal. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque con frecuencia tenemos, digamos que el miedo de utilizar medicamentos en los que se ha evidenciado pues que haya efecto fetal. Entonces, en cuanto a la evaluación clínica inicial y el manejo inicial, básicamente es realizar el ABC, la evaluación de la vía aérea, pues mirar si requiere de intubación, pues siempre asegurarse de tener una vía aérea definitiva, evaluar la oxigenación y la ventilación. Todas las pacientes con sospecha de intoxicación deben tener oxígeno suplementario, evaluar la circulación y la perfusión, tienen que tener monitoría cardíaca continua, se les debe realizar un electrocardiograma, deben asegurar vía o acceso venoso. En caso de requerir de maniobras de reanimación cardiopulmonar, se deben realizar las maniobras. Digamos que pues aquí habla de la terapia antirrítmica, como lo vimos previamente, está contraindicado el uso de antirrítmicos, pero pues sí dar los medicamentos recomendados pues para el manejo de las arritmias. Y finalmente la evaluación del sistema nervioso central, donde pues tenemos que siempre cerciorarnos de que haya una adecuada oxigenación, ventilación y perfusión. En caso de saber cuál es el origen de esa alteración del sistema nervioso central, pues estaría indicado administrar los medicamentos que puedan resolver la causa. En caso de convulsiones se debe dar manejo con benzodiazepinas. En caso de hipertermia, sedación o parálisis con el rocuronio y el becuriono que vimos ahorita. En hipotermia, técnicas de recalentamiento, y en caso de agitación, pues se debe proceder a la sedación. Entonces, esta es una estrategia que se debe aplicar para todos los pacientes intoxicados, sean o no, pues no sean embarazadas. ¿Qué consideraciones sí vamos a tener en el embarazo? Básicamente son dos específicas porque el resto de cosas no van a cambiar. Uno es en cuanto a la posición materna. Se recomienda que estén de cúbito lateral izquierdo, sobre todo en el tercer trimestre, con el objetivo de evitar la compresión de la vena cava inferior para mejorar el retorno venoso. En caso de que, por ejemplo, estemos realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar que no podamos pues, ubicar a la paciente en esta posición, la recomendación entonces es el desplazamiento manual del útero para poder mejorar ese retorno. Y lo segundo es evitar el pensamiento aórtico durante las compresiones, porque pues esto va a comprometer el flujo uteroplacentario. Y si bien la premisa del tratamiento en el embarazo es tratar a la embarazada como si no estuviera embarazada, pues la idea tampoco es hacer intervenciones que pues nos comprometan más el bienestar del feto. Por otro lado, tenemos las consideraciones en cuanto a la monitorización a la finalización del embarazo. El monitoreo de la frecuencia cardíaca está indicado solamente si estamos hablando de un feto que es viable. En caso de decidir hacer una cesárea de emergencia, esta no solamente va a ser en beneficio pues por un sufrimiento fetal, sino que también nos va a reducir la carga circulatoria materna, lo que nos lleva a que haya, digamos, que una mejoría a la respuesta del tratamiento a la intoxicación aguda, y que la cesárea perimortem por esta misma causa pues puede favorecer ese retorno de circulación espontánea. Ya una vez hemos hecho el manejo inicial de la paciente, entonces vamos a proceder a tratar de identificar el toxidrome específico por el que está sufriendo la paciente, porque como vamos a ir viendo en este bloque, pues van a haber unos que van a requerir de un antídoto. Entonces ya una vez identifiquemos el toxidrome, nosotros pues debemos informar esto al centro de toxicología de la institución para poder hacer un tratamiento dirigido del mismo. Entonces ya una vez nosotros hayamos definido cuál es el tratamiento dirigido, tenemos que hacer concomitantemente pues la investigación diagnóstica del resto de estado de la paciente. Debemos que solicitar, digamos, los paraclínicos iniciales que nos van a hablar del estado agudo de la paciente.
y hacer el seguimiento de los laboratorios que nos va a permitir evaluar el seguimiento y la complicación asociada al toxidroma. Una vez esto, pues se debe buscar modificar la farmacocinética del tóxico, y aquí es cuando hablamos de técnicas de descontaminación o de eliminación del tóxico pues del paciente. Entonces tenemos la descontaminación térmica o oftálmica, el vaciamiento gástrico, limitar la absorción mediante el uso de sustancias como el carbón activado, y finalmente ya cuando se haya logrado controlar, digamos que el cuadro agudo de la paciente, se debe determinar pues si es una paciente según su evolución y su condición, si requiere vigilancia en UCI, si requiere hospitalización, si es una intoxicación leve, pues si se puede continuar en observación y darle salida, si debe, y digamos que la recomendación es que siempre tenga una evaluación por psiquiatría, y siempre haciendo todo esto en manejo conjunto con el centro de toxicología. Entonces, ¿qué se sabe sobre los antídotos en el embarazo y qué es como la preocupación principal en estos pacientes? Realmente hay muy escasa evidencia sobre la seguridad de los antídotos durante el embarazo. Sin embargo, no deben evitarse si están claramente indicados, ya que los beneficios pues, van a superar el riesgo fetal. Esto es importante y por eso este es el mensaje principal de la charla, porque sí se han documentado pues, casos de mortalidad materno-fetal, pero por no administración de estos antídotos y no asociado a los riesgos que pueda tener frente al feto. Entonces, por eso es muy importante, siempre tratemos a la materna como si no estuviera embarazada. Digamos que consideraciones, por decirlo así, específicas debemos tener. Digamos que las benzodiazepinas, como sabemos, se ha evidenciado que hay, pues puede tener riesgos teratogénicos y algunos efectos fetales. Sin embargo, como le hemos mencionado, el beneficio va a superar el riesgo. Y pues como vimos en los toxidromas, la benzodiazepina pues es el tratamiento de primera línea en ambos toxidromas, ¿no? Sobre todo para tratar la parte de la alteración del sistema nervioso central. Entonces, utilicen las benzodiazepinas. Lo otro es que pues es una exposición muy aguda y que la probabilidad de que genere un efecto pues en una exposición tan aguda y de corto tiempo pues va a ser muy baja pues de generar un efecto en el feto. Entonces pues realmente es no tenerle miedo de utilizar la benzodiazepina, va a importar más que podamos estabilizar a la materna. En cuanto a el manejo de la hipertensión, digamos que la recomendación es que si se puede manejar la hipertensión con la betalol o nifedipino, lo hagamos, pero que si definitivamente no se puede manejar, pues utilicemos la nitroglicerina, ¿sí? Y en cuanto a la intoxicación por opioides, que como sabemos, el antídoto es la naloxona, digamos que la recomendación es que se utilice solamente en los casos de sobredosis que tengan compromiso vital de la materna, pero esto no es porque esté contraindicado en el embarazo, sino que porque el riesgo es que nos genere un sufrimiento fetal por un síndrome de abstinencia agudo. ¿Por qué? Porque pues la naloxona va a revertir todos esos efectos de los opioides de una manera muy rápida, y la complicación principal pues es que haga un síndrome de abstinencia tanto en la madre como en el feto, porque también va a traspasar la placenta. Entonces, la recomendación es, si la tienen que utilizar, úsela, pero úsela con precaución, con la dosis baja efectiva, bueno, la dosis más baja efectiva, e irla titulando según la necesidad de la paciente. Ya para finalizar, en cuanto al seguimiento, debe ser sistemático y multidisciplinario, considerando siempre la resolución clínica de la materna, pero también la vigilancia fetal. Se debe hacer una evaluación integral de los riesgos materno-fetales, siempre priorizando la salud materna, ya que la descompensación de ella pues, va a representar el mayor riesgo para el feto y no la administración de los medicamentos para el tratamiento. Se debe hacer una monitorización cardíaca continua, una evaluación neurológica frecuente, el control seriado de signos vitales, un control seriado de laboratorios para la evaluación de la evolución de las complicaciones secundarias. Deben tener una evaluación por psiquiatría, independientemente de si es porque la paciente o la exposición de la paciente fue secundaria a un intento suicida o porque es una paciente que por sus antecedentes debe pues tener tratamiento con algunas de las sustancias que nos generen estos toxidromes, que requieran probablemente un ajuste farmacológico. Y finalmente, para decidir los criterios de egreso, pues va a ser una paciente que ya tenga una resolución completa de todos sus síntomas, una estabilidad hemodinámica y una resolución de las complicaciones. En cuanto al feto, se debe hacer una valoración continua de bienestar fetal, siempre y cuando pues haya una viabilidad fetal. Y si se decide finalizar el embarazo en esas intoxicaciones agudas, hay que hacer una valoración postnatal por el riesgo que hay de presentar de síndrome de mala adaptación y toxicidad neonatal, sobre todo secundario a los fetos, en los fetos que estuvieron expuestos intrauterinamente a agentes serotoninérgicos. Entonces, ya para concluir,
en el embarazo, pues aumenta la absorción y la distribución de los xenobióticos, lo que hace que la embarazada pues, sea una paciente pues, con mayor riesgo de presentar estos toxídromes, que el pilar del manejo va a ser identificar el toxídrome para poderle dar un tratamiento dirigido, que se deben evaluar los antecedentes farmacológicos de la gestante para poder direccionar mejor la causa del toxídrome, que los beneficios de la supervivencia materna superan los riesgos del daño fetal, por tanto el mejor tratamiento para la madre también será el mejor tratamiento para el feto, que el riesgo de teratogenicidad por una sobredosis aguda o por terapia con antídoto es probablemente muy baja, es por eso que el beneficio del uso de las benzodiazepinas va a superar el riesgo de la teratogenicidad, y que pues la naloxona la naloxona no es que esté contraindicada, sino que pues, se debe tener precauciones en su uso para evitar la abstinencia aguda tanto en el feto como en la madre. Adicionalmente, pues que debe tener una intervención multidisciplinaria que incluya el manejo con el obstetra, el toxicólogo, el psiquiatra y el neonatólogo, y que hay muy poca literatura sobre las intoxicaciones durante el embarazo, principalmente reportes de casos, por lo que faltan guías específicas de cómo debe ser el seguimiento y el manejo de estas pacientes en embarazo. Muy bien, Juliana. Creo que se abordó muy completo el tema. De pronto hacer énfasis, esto que estamos hablando de toxidroma es básicamente el enfoque es clínico, 100% clínico, signos y síntomas, visto que me orientan a sospechar una toxicidad por una sustancia específica. Y si nos vamos por ese enfoque clínico, pues nos podemos preguntar cómo diferenciaríamos una paciente en un toxidrome simpático mimético de un serotoninérgico. No sé si de pronto esto quedó claro, porque son dos toxidromes que comparten muchas manifestaciones, tienen similitudes en su presentación, pero como a grandes rasgos, ambos van a estar hipertensos, taquicárdicos, alteración del estado de conciencia. Sin embargo, la diaforesis en el síndrome serotoninérgico es mucho más marcada. Las manifestaciones neuromusculares, es decir, temblor, hiperreflexia, fasciculaciones, es mucho más marcado en el síndrome serotoninérgico. Asimismo, el aumento de secreciones, más diaforético el síndrome serotoninérgico, aparte puede estar vomitando con diarrea, y el signo patognomónico del toxidrome serotoninérgico es el clonus, como lo viste, cuando hacemos criterios de Hunter para diagnóstico de un síndrome serotoninérgico, el clonus espontáneo es el que tiene mayor puntaje. ¿Listo? Entonces, eso como para diferenciarlos en la clínica. Ustedes, digamos, en el servicio de urgencias para aplicar esto de los toxidromes se pueden ver enfrentados a 3 escenarios de la materna que ingresa al servicio. Uno es la materna que ingresa con una intoxicación aguda. La mayoría pues son voluntarias en intencionalidad autolesiva, es decir, un intento suicida por sobredosis de medicamentos. 2, el segundo escenario, y como lo mencionaban al principio, vemos que el consumo de sustancias psicoactivas cada vez es mayor en nuestra población colombiana. Entonces, nos estamos enfrentando cada vez más a la materna con consumo de cocaína, sea en clorhidrato o perico, sea en pasta base o bazuco, y de otras sustancias psicoactivas. Entonces, ese es el otro escenario en el que la paciente puede llegar en sobredosis por sustancias psicoactivas. Siempre que ustedes tengan el antecedente de un consumo de sustancias psicoactivas, evaluar durante la hospitalización el riesgo de abstinencia. Es una materna que al día 3, al día 4, ustedes la pueden ver inquieta, con una carga adrenérgica importante, y a veces se deja a un lado la sospecha de que esté cursando con un síndrome de abstinencia, y esto nos puede traer múltiples complicaciones materno-fetales. ¿Listo? Entonces tenemos el escenario 1, la intoxicación voluntaria; escenario 2, un consumo de sustancias psicoactivas; y el escenario 3, que probablemente puede ser más
se puede presentar más para el toxidrome serotoninérgico o son las reacciones adversas a medicamentos o cuando hacemos interacciones medicamentosas que no son adecuadas. Y lo mencionabas durante tu charla, combinaciones de medicamentos como fluconazol, ondansetron, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina como sertralina, entre otros medicamentos, pueden interactuar y generar un toxidrome o un síndrome serotoninérgico. Entonces, siempre tener en cuenta estos tres escenarios. Hablabas muy bien de los cambios fisiológicos en la materna, entonces ese aumento o esa alteración en el volumen de distribución que viene dada por el aumento del volumen plasmático que va a generar que haya más toxicidad por xenobióticos hidrosolubles o mayor tejido adiposo generándome más toxicidad por sustancias lipofílicas, la disminución del vaciamiento gástrico, la menor concentración de albúmina, eso me va a dejar más fármaco xenobiótico libre. Entonces son todas estas fuentes que nos generan un mayor riesgo de toxicidad en una materna. Y por esos cambios farmacocinéticos se ha descrito también que pudieran llegar a necesitar dosis más altas de antídotos. Sin embargo, no tenemos una clasificación o no se ha estandarizado que a la materna le demos mayor dosis como tal, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Una materna que no me salga con unas dosis iniciales de antídotos, quizás yo puedo estar pensando en que puedo darle un poco más de dosis. Respecto al diagnóstico, de pronto, como lo decía, el diagnóstico es meramente clínico, pero cuando vamos a manejar estas mujeres en embarazo o cualquier paciente intoxicado, no hicimos énfasis en el electrocardiograma. Ojo, porque hay muchas sustancias que son bastante cardiotóxicas y tenemos la cocaína, que es una sustancia psicoactiva bastante usada en las embarazadas, y es un potente bloqueador de canales de sodio a nivel cardíaco. Entonces, al bloquear yo canales de sodio a nivel cardíaco, si recordamos el potencial de acción de la fibra miocárdica, voy a alterar lo que es la fase 0 o fase de despolarización ventricular y eso se me va a traducir en el electrocardiograma como un QRS ensanchado. Entonces, ojo con los electrocardiogramas, ojo con un QRS ensanchado. Es una paciente que puede tener riesgo de arritmias. Asimismo, para bloqueo de canales de potasio, puedo tener riesgo de prolongaciones del QT. Y finalmente, respecto a tratamiento, estuvo muy bien el enfoque. Aquí los pilares para el manejo de estos dos toxidromes va a ser la hidratación, los líquidos endovenosos, las medidas de enfriamiento. Si la materna llega en una hipertermia, siempre buscar medidas de enfriamiento externas. No funcionan los antipiréticos ni el acetaminofén, AINES ni acetaminofén, sino medidas de enfriamiento externas. ¿Listo? Y las benzodiazepinas definitivamente serían el pilar del manejo, obviamente con precaución, pero creo que el énfasis estuvo muy adecuado en que primero tenemos que salvar a la materna para lograr ese bienestar fetal. Esas serían como mis consideraciones adicionales o puntos para que nos llevemos ahí de pronto un poco más con mayor énfasis y no sé si de pronto alguna pregunta o alguna duda adicional. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta, doctor? Juli, cuando nosotros nos enfrentamos a una paciente que tiene una abstinencia, ¿qué podemos hacer cuando una paciente al doctor? Es una pregunta para el doctor. Creo que al final se me perdió la voz, pero mencionaba una paciente con abstinencia, ¿cuál sería el manejo? Sí, doctor. Bueno, entonces lo primero es que ustedes deben en el interrogatorio aclarar bien cuál es la sustancia psicoactiva que usa la paciente. ¿Por qué? Hay sustancias psicoactivas como conocemos, cocaína, tusi, anfetaminas, y hay otras que son dependientes a medicamentos, opioides, que vemos cada vez más los pacientes dependientes a estos. Entonces, es importante aclarar el tipo de sustancia porque eso nos va a dar una idea en cuanto a vida media de eliminación de la sustancia y esto se traduce en que en tiempo de desarrollo de los síntomas de abstinencia. Entonces, sustancias como la cocaína, que tiene una vida media corta,
podemos estar desarrollando signos o síntomas de abstinencia a los 2-3 días. El alcohol inclusive puede desarrollar síntomas de abstinencia durante un etilismo agudo. Entonces, aclarar muy bien la sustancia, ver qué signos tiene, y el síndrome de abstinencia pues se presenta básicamente como una carga adrenérgica. Aquí el pilar más importante son las benzodiazepinas. Entonces ustedes tienen una paciente que les está puntuando para un síndrome de abstinencia, dele benzodiazepina. Digamos que las recomendaciones en cuanto a benzodiazepinas a nivel internacional siempre se habla del lorazepam intravenoso. Nosotros pues no tenemos esta presentación, pero si ustedes tienen una paciente con síntomas leves, pueden dejarle la benzodiazepina oral para que le module los síntomas, 2, 3, 4 días, dependiendo del periodo de hospitalización, y la van titulando según el control de síntomas. Habrán escenarios específicos como el síndrome de abstinencia opioides, que pues requerirá un manejo ya más específico, definir si requiere un reemplazo opioide-opioide, pero pues digamos que eso ya son otras medidas. En términos generales, tener la paciente muy bien hidratada, disminuir estímulos externos y el manejo con benzodiazepinas. Gracias, doctor. El doctor Milton. Muchas gracias por la exposición. Yo creo que estuvo muy completa. Digamos, la única observación que tenía era, pues, yo creo que por el contenido amplio estaba un poquito acelerada, Juli, pero estuvo muy bien. Se le entendió y el esquema estuvo bastante bien. Al profe Zambrano, muchas gracias. Yo tenía solamente una pregunta respecto a si realmente en el contexto de urgencias, cuando estos pacientes llegan a veces semi-inconscientes o inconscientes, la toma de paraclínicos en orina o en sangre para detección de medicamentos, ¿cuál sería la recomendación al respecto? Y si hay algún panel de laboratorio que nos pueda ayudar en esos casos, o toca pedir en específico medicamento por medicamento los que uno de pronto sospeche que son más frecuentes. En esos casos, ¿cómo actuaría uno en urgencias si quisiera aclarar qué tipo de medicamento está orando? Bueno, digamos que las pruebas o el panel de drogas de abuso en orina es un panel de tamizaje. Nunca la tomamos como una prueba confirmatoria, porque, por ejemplo, la paciente puede consumir cannabis de manera regular, el cannabis se demora hasta 40 días en negativizarse, o ser consumidora habitual de cocaína, llegar por una eventualidad y si le tomo un perfil toxicológico me va a salir positivo porque ella consume de manera regular. Puede que esa prueba positiva no me explique certeramente el cuadro clínico actual de la paciente. Entonces yo ahí tengo que hacer un muy buen enfoque clínico. Y por eso es lo relevante de estas charlas, de los toxidromes, porque en teoría yo debo solicitar lo que yo sospecho. Es decir, si yo tengo en urgencias una paciente agitada o en un toxidrome simpático mimético, en teoría yo tomarle unas benzodiazepinas, que serían unas hipnóticos sedantes, pues no tendría justificación. ¿Listo? Entonces, siempre enfocar la paciente dependiendo del toxidrome y así yo solicito las pruebas estimulantes específicos, o si llega fundida, dormida, con alteración severa del estado de conciencia, pues yo no le tomo unas anfetaminas porque no me cuadra la clínica con lo que voy a buscar. Ahora bien, ¿qué solicito? Eso también depende de la institución, porque en algunas instituciones se pide el panel de drogas de abuso y estas básicamente se procesan bajo métodos de inmunoensayos, que viene el frasquito y de una vez se procesa todas las drogas específicas, entonces el laboratorio nos reporta todas. Pero hay laboratorios en los que nosotros sí, por términos de facturación, toca pedir uno a uno. En ese escenario de que toque pedir uno a uno, pues siempre enfocarlo a lo que les mencionaba. Si es un toxidrome hipnótico sedante, pues no pedirle anfetaminas u otros estimulantes, o viceversa. Ser de pronto muy específicos ahí es con el cuadro clínico. Y la idea principal son pruebas de tamizaje, no son pruebas confirmatorias.
Okay. Mil gracias, profesor Zambrano, por la compañía. Genial la charla de hoy. Aprendimos bastante. No, muchas gracias a ustedes. Yo tengo la última pregunta. Sí, claro. Yo sé que no es obviamente como el manejo que estamos hablando de toxicidromia actual que Julián habló, pero quiero saber usted qué piensa del carbón activado y del lavado gástrico en las pacientes con intoxicación con sustancias. Bueno, claro, digamos que sí lo podemos hacer, sí lo deberíamos hacer, siempre y cuando esté indicado. No es que cualquier sospecha de intoxicación yo debo de contaminar, no. Yo debo tener unas particularidades. Si yo sé que la paciente tuvo una ingesta de medicamentos o de alguna sustancia en una dosis tóxica, yo debo pensar en decontaminar ese paciente. Ahora bien, una vez yo defino si la decontamino o no, hay como unas variables que debo tener en cuenta y lo principal es el tiempo. Entonces, digamos que para la mayoría de medicamentos tenemos un tiempo para decontaminación de 1 hora. Si el paciente tiene ingesta de medicamentos que retrasen el vaciamiento gástrico, digamos medicamentos anticolinérgicos, yo me puedo extender hasta 2 horas, o situaciones especiales como el acetaminofén, que a ciertas dosis yo puedo contaminar hasta en 4 horas. No todas las sustancias se decontaminan, por ejemplo, con carbón activado, lo que son los metales, los solventes, hidrocarburos, el alcohol, eso no se va a decontaminar o no me va a generar el efecto que yo quiero con el carbón activado. Entonces, conocer muy bien si es candidata a decontaminación y si lo es, claro que le hacemos una decontaminación a la embarazada y lo ideal sería carbón activado. Si nosotros tenemos en la institución carbón activado, nos ahorramos el paso de sonda y el riesgo de complicaciones o efectos adversos de un lavado gástrico, y simplemente le doy el carbón activado oral, 1 miligramo por kilo, 1 gramo por kilo de carbón activado, y lo puedo diluir de 4 a 5 cc por cada gramo. Entonces, siempre que estemos en un servicio de urgencias, si llegamos nuevos, averiguar si dentro de nuestro stock tenemos carbón activado, y sería la recomendación para la decontaminación de estas pacientes. A veces pasa mucho, no sé si lo han visto, que hacen lavado gástrico y carbón activado. Esa mezcla conjunta es errónea. Debemos escoger una de las dos, y si tenemos carbón activado, nos vamos por por superioridad en cuanto a menor riesgo de eventos adversos. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta en el auditorio? Doctor, muchísimas gracias por la asesoría. Doctor Víctor, muchas gracias, y gracias a todos, a todos los asistentes. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.